Bueno, vamos a meternos ahora en un tema fascinante que tiene que ver con el momento del parto, que obviamente debe ser y uno espera que sea un momento de máxima felicidad, pero que en algunos casos no lo es. ¿Por qué? Porque uno viene con los miedos propios del embarazo, con las angustias, las preocupaciones, saber si está tomando buenas decisiones, si el médico que elegimos para que nos acompañe en este momento es el indicado, porque también me dijo algo y puede ser, y esto será verdad, no será verdad, será lo que puedo tener. En fin, está con nosotros el doctor Diego Halley, que es obstetra, y vamos a hablar de esta situación, de cómo llegar a un parto sin estrés, a un parto sin angustia, porque yo diría que la preocupación no la podemos descartar, porque siempre existe alguna preocupación, ¿no? Porque nos metemos en un mundo nuevo, especialmente para una primeriza. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. ¿Cómo estás, Dolores? Muy bien, gracias. Bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo se llega a esta instancia? Creo que también el parto está relacionado hoy un poco a la cultura del miedo, ¿no? La palabra miedo, sinceramente, no debería estar involucrada en el proceso del embarazo, Sí. ni del parto. Pero como decías vos recién, es muy difícil separarlos, sobre todo en las primerizas, porque estamos en un mundo de comunicación, donde hay un montón de acceso hoy a información, buena, no tan buena, pero que hace que haya miedo, y aparte el miedo termina generando una dependencia al médico, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que es un grave hecho, error. Bueno, esto es un grave error. Sí. O sea, porque nosotros insistimos sobre los cuidados prenatales, que son fundamentales en una porción de la población que lamentablemente por ahí se entera que está embarazada y después va a parir directamente y nunca se realizó un control. Pero también hay un altísimo porcentaje de mujeres que vive en función del médico, de todos los controles, la cantidad de ecografías, no sé, los análisis de sangre que hay que hacer, en fin, visita más a la obstetra que a cualquier otra persona durante esos 9 meses. La recomendación sería que eso tampoco es bueno. No, obviamente los controles prenatales son importantísimos porque es lo que nos permite prevención, ¿no? Sí. Pero muchas veces la futura mamá deposita en el médico todo su miedo. Y el miedo nos da a los médicos, los obstetras, mucho poder, ¿sí? Y hoy, no es acá en Argentina, es en todo el mundo, el médico ha tomado un rol en el momento, sobre todo del parto, que creo que no debería tomar. A ¿sí? ver, ¿y a qué te referís puntualmente? Y el médico debería ser una red de auxilio, ¿no? Es el profesional que está atento a enderezar la cosa cuando las cosas no vienen del todo bien. Y te diría más hoy... O sea, acompañar más que intervenir. Exactamente. Que también es una palabra muy amplia, acompañar, y hay que ver, ¿no? No es tan fácil saber acompañar. Diría proteger a la futura mamá. La palabra proteger, sobre todo, del medio que nos rodea. Protegerla de recibir tanta información. Durante el trabajo de parto, protegerla del sistema de cada sanatorio, que es invasivo, es sumamente invasivo. Y sobre todo en una circunstancia tan íntima, ¿sí? Que está relacionada inclusive con la sexualidad, y donde se ponen en juego un montón de emociones que nosotros, todo el sistema médico, interferimos en esas emociones, increíblemente, ¿no? Cuando vos hablas de un momento muy invasivo, aquella que nunca fue a parir o por ahí aquella embarazada que nos está escuchando y dice, bueno, pero ¿qué es? ¿Qué es lo que me va a pasar? ¿Qué situaciones se pueden presentar que puedo evitar? ¿O puedo protegerme a mí y a mi bebé y a mi marido o a quien sea a no estar sujeto a esta situación? Solamente porque el sanatorio, porque la clínica o porque el propio hospital me lo impone de esta manera. Sí, sobre todo el tema de los tiempos. Hay algo que es fundamental para una mujer embarazada que va a ir a una sala de partos. Sí. Entiendo que es una situación nueva, como decís vos. Sí. Parece que entras a la NASA. Sí. Pero la mujer tiene que saber que tiene un poder enorme, que es el poder de parir sola. Una mujer podría parir sola perfectamente, ¿sí? Y entiendo que el médico, ¿sí? Hoy en nuestra cultura del miedo va a estar y tiene que estar, pero hay que ver hasta dónde interfiere. Y yo creo en el tema de los tiempos, que una mujer tiene que manejar sus tiempos y sus necesidades. Y para ello tenés que lograr cierta introspección. Si nosotros hacemos que una madre que está en sala de partos
esté conectada con el afuera, es muy difícil que logre introspección, es muy difícil que se haga ella la protagonista de la escena. Y principalmente desde el punto de vista fisiológico es muy difícil que libere hormonas que ayudan al vínculo, ¿sí? Que hoy se llama el cóctel del amor, hace años, ¿no? Hoy, pero que tiene que ver con ciertas hormonas que liberamos todos, pero las mujeres muchísimo más en esa instancia, que tienen un rol enorme en el vínculo con su hijo. Y esa liberación de hormonas depende muchísimo de una parte primitiva del cerebro y no de la corteza cerebral que tiene que ver con todo lo que es el pensamiento. Nosotros invadimos esa instancia haciéndola pensar a la mamá continuamente, pidiéndole el domicilio, los datos, el teléfono en el momento que está en el trabajo de parto, preguntándole cómo se va a llamar el bebé, hablándole de la vida, cuando una mamá debería estar en introspección y no... conectándose con aquello que realmente le está sucediendo. Que realmente le pasa y no incentivar el intelecto. Cuando incentivamos el intelecto, generalmente se libera una hormona que es contraria a la oxitocina, que es la hormona del trabajo de parto, y se la llama la hormona del amor. Se libera adrenalina. Y la adrenalina es una hormona que nos pone en alerta, ¿sí? Y es todo lo contrario que debería pasar en ese momento, ¿sí? Entonces, también hay una discusión sobre lo que es el parto humanizado, ¿sí? Michel Odent, que es un médico francés que fue un poco precursor de esto, habla de hacerlo más como mamífero que como humano al parto, ¿sí? Y esto tiene que ver con ese instinto animal, que la única manera de liberar eso es que la mamá no se sienta invadida, que no estimularle el intelecto, que desaparezca el miedo, que tenga un lugar donde se sienta segura, ¿sí? A una temperatura, ¿sí? Que ese es otro tema importantísimo, el tema de la temperatura en la sala de partos. No, esto es re interesante porque yo siempre recuerdo, y lo he contado varias veces, que en una cesárea que yo tuve, que no tuve la posibilidad de tener un parto natural, era tal lo que yo temblaba frente al frío, obviamente mezclado con el miedo, el no saber qué es lo que me iba a pasar, que yo le pedí al obstetra. Yo creo que él me miró frente a la desesperación que temblaba. Él me dijo, quédate tranquila que yo me voy a acostar con vos. Y te juro que yo lo cuento porque fue gracioso. Él se acostó en la camilla conmigo, esperando que llegue el turno, porque aparte, viste que sos como una especie de bife que pasaban de una camilla al quirófano. Era una cosa espantosa. Recuerdo ese momento como una situación de mucho miedo, de no saber qué era lo que me iba a venir. Y la sensación de tranquilidad cuando dije, bueno, cuento con esta persona que se puso en mi lugar y no yo en el del otro. Porque en general pasa eso. Vos hablabas del miedo o de cómo funciona la adrenalina, cuando en realidad los médicos lo que te generan es hacerte chistes o generarte un ambiente diferente para que vos, pensando que de esa manera vos tenés menos miedo. Y no es así. Y no es así. Y no es así, es lo contrario. También es un momento a respetar por la persona que van a nacer, ¿sí? Principalmente. Y esto no va con el parto, la cesárea, o sea, en la misma cesárea, ¿sí? Habría que respetar la luz, ¿sí? ¿Por qué la luz? Porque se sabe que la oscuridad estimula la liberación de una hormona que es la melatonina, que es la hormona que a nosotros nos da sueño, y esa hormona nos relaja y estimula las endorfinas, y las endorfinas también van de la mano del dolor. Las endorfinas son hormonas que liberamos en el momento que nos duele algo. Totalmente. Son hormonas que nos generan cierta placer y tranquilidad. Entonces, la única manera de que ese cóctel hormonal esté en juego es que la mamá no tenga miedo, no tenga frío, no tenga estímulos externos, ¿sí? La mamá conectada con el afuera, ¿sí? Por miedo, por frío, o por el ambiente, o porque viene alguien con una serie de preguntas totalmente innecesarias para ese momento. Que pueden ser respondidas exactamente a los 10 o 20 minutos, digamos, o más. Ideal sería después de la primera hora. Totalmente. ¿Sí? La primera hora del nacimiento es un momento clave para ese vínculo, para la mamá y para el bebé. Y lo increíble de todo esto es que la oxitocina, que es la hormona del amor y que es la hormona que estimula las contracciones, por eso las contracciones de un trabajo de parto son generadas por la oxitocina, dentro como la hormona principal. El pico máximo que una mujer puede alcanzar de oxitocina en su vida es en el posparto inmediato. Si se la dejara,
en ese ambiente. En ese ambiente. Y la pregunta es, ¿por qué el posparto inmediato? Si el pico máximo debería ser en el trabajo de parto, Sí. que es el momento de las contracciones. Sí. Surgió, bueno, puede ser por la liberación de la placenta, que también es por contracciones. En la lactancia también se estimula la oxitocina para la eyección de leche. Y sin embargo, se estudió la oxitocina hace décadas, Sí. y donde se vio que es la hormona del vínculo. O sea, cuando nosotros nos abraza a alguien querido, cuando nosotros tenemos relaciones sexuales, hombres y mujeres, liberamos oxitocina. Y la oxitocina es una hormona que para que actúe, tiene que actuar con todas las otras hormonas que hablábamos, endorfinas, melatonina, y es pulsátil, tiene picos, y esos picos son los que nos generan unas sensaciones de vínculo y de amor. Un bebé que nace en esas condiciones y la mamá que se la deja tener ese pico hormonal en el posparto inmediato, es un bebé que crece, nace de manera diferente y se considera hasta el primer año de vida una etapa muy importante en su salud futura. Mirá, cuando nosotros hablábamos y siempre que mencionamos el momento del parto, se hace referencia a que posiblemente sea uno de los momentos de mayor estrés que un ser humano pueda vivir o pueda experimentar en su vida, que es el momento del nacimiento. Y que en realidad esto es una suposición o es una imaginación si efectivamente nosotros no evaluamos todo esto y no consideramos que tenemos un recurso a la mano que es absolutamente natural para que eso no sea de tal manera, ¿no? Y que pueda ser al contrario, que sea un momento más inclusive de conexión, de placer, de seguridad, porque imagino que ese niño tiene inclusive más miedo si no se respetan estas condiciones naturales que la propia madre al parir, ¿no? Totalmente. La adrenalina es una hormona que se contagia. Claro. ¿Sí? Totalmente. Y un bebé que llega al mundo con una mamá que está tranquila, es un bebé que va a tener mejores condiciones para regular un montón de cosas que ahí se ponen en juego, ¿no? Desde su temperatura corporal, ¿sí? Su respiración, y el bebé es la primera vez que va a actuar la parte pulmonar del bebé, y una mamá que está con una buena temperatura en un lugar cálido y que no está invadida, ese bebé es el mejor estado que puede tener. Y también se vio que muchos bebés dentro de la primera hora solitos reptan. Si uno dejara a un bebé arriba de la panza de la mamá, huele y repta hacia la mamá, solito. Y ese calostro también pasa a ser fundamental. Ese calostro temprano es fundamental. En épocas anteriores, no ahora, ¿sí? Decían que hasta inclusive le podía hacer mal al bebé. Hoy se sabe que ese calostro actúa sobre nuestra flora intestinal y es una base para nuestra flora intestinal a futuro. Sobre todo, tiene incidencia, ¿sí? Incidencia en lo que es futuros trastornos, como por ejemplo una enfermedad hoy muy importante que es la diabetes. Entonces es un momento que hay que cuidarlo desde un montón de aspectos. ¿Sí? Aspecto infectológico, un bebé tiene que estar en contacto con los gérmenes cuando nace, los gérmenes de su mamá, porque tiene anticuerpos para esos gérmenes, y no sacárselo enseguida. Entonces los infectólogos también han hecho un montón de estudios con respecto a la importancia del contacto piel a piel. Bueno, acá hay una cantidad de herramientas nuevas para la gran mayoría de las mujeres y mamás que en general al no tener o no contar con esta información uno no las exige porque de eso se trata, ¿no? Vos siempre podés elegir, por decir, bueno, mirá, a mí me gustaría que se respete estas condiciones básicas. Lo hemos hablado acá inclusive sobre lo de cortar o no inmediatamente el cordón umbilical. Se sabe hoy que efectivamente este pasaje es fundamental por un minuto o unos segundos, de manera tal de poder abastecer con el hierro suficiente a ese niño sin necesidad después de darle hierro vía solución tópica, porque no es necesario, porque si se respetara esa instancia simplemente con eso alcanzaría. Bueno, hablamos de esto del calostro, ¿no? Sí, el tema del cordón no es solo el hierro, no es solo la parte, los mayores nutrientes que recibe ese bebé van a través del cordón, entre ellos el más importante es la glucosa. Sí. Y por otro lado, no hay ningún apuro en cortar el cordón. También, por el tema cultural, o sea, nadie puede pretender que nosotros actuemos como si viviéramos en una isla. O sea, estamos inmersos en una cultura, en una sociedad donde hasta nos han explicado un montón de cosas. ¿Qué pasa si nace un bebé en la calle y lo primero que tenés que hacer es cortar el cordón? Eso es algo increíble. Y el cordón puede estar
todo lo que sea. O sea, que esa mamá puede ir con el cordón sin cortar y perfectamente ir a un centro de salud y que sea cortado después. Sí, la mamá que tiene su bebé acá en la panza, ¿sí? Puede tener el cordón sin cortar todo el tiempo que quiera, ¿sí? En un momento va a dejar de pasar sangre. Y de hecho es un momento hasta inclusive, si vamos a prevenir el tétanos, es el mejor momento para cortar el cordón cuando no hay sangre, ¿sí? Pero ahí ya nos metemos en otro terreno. No hay apuro en cortar el cordón, ¿sí? Entonces, pero más allá del corte del cordón, el corte del cordón termina siendo una consecuencia de un montón de actos invasivos. De todo este conjunto de situación que también tiene que ver con maximizar los recursos, con que decir, bueno, ¿qué? La voy a tener en la sala de parto 1 hora cuando en realidad la podría tener solamente 20 minutos y voy al próximo y al próximo y al próximo, digamos, también tiene que ver con esto, ¿no? Totalmente. Obviamente. Y entonces, imagino yo que a un determinado médico que prioriza esto frente a lo otro, también le debe resultar no sencillo encontrar un espacio donde poder hacer respetar estas condiciones, porque no solamente tiene que ver con la madre, sino que también tiene que ver con el profesional, ¿no? Esto es muy incómodo. Obviamente. Es muy incómodo. No debería, ¿no? Digamos, y de eso se trata, y por eso es tan importante hablarlo. No debería ser incómodo, debería ser un absoluto derecho, ¿no? Y absoluto derecho. Absoluto derecho. En este sentido, hablamos tanto de los derechos. Esto es un derecho y es algo tan importante. Estamos trayendo a nuestro hijo al mundo y él tiene derechos en esta instancia y nosotros también de poder vivirlo de esta manera, ¿no? De vivir ese enamoramiento con la madre y la madre con el bebé. Sin que esto ponga en riesgo, porque si no aparecen los detractores y dicen, no, bueno, pero esto no significa que... No estamos hablando de evitar... Pero ahí es las posturas extremas, ¿no? Totalmente. Y acá no, acá se trata nada más de entender la fisiología del parto. Es entender lo que pasa en el momento del parto. ¿Sí? Y inclusive el gran problema que tiene la medicina en la obstetricia, en lo que es un parto o complicación, hoy en el mundo son las hemorragias pospartos. Y la hemorragia posparto, si nosotros respetáramos ese pico de oxitocina, ¿sí? Se disminuiría el riesgo. Se disminuiría, notablemente. Pero ¿qué hacemos? Como no se respeta, enseguida vamos e invadimos con la aplicación de oxitocina, que yo la uso también en muchas situaciones, ¿sí? Para que el útero se retraiga. Pero una mamá que está en un estado animal, entre comillas, en ese momento, va a liberar oxitocina que va a hacer que ese útero se retraiga. Eso no implica, entonces dejarlas a todas así. No. Para eso está la prevención, para eso está el control. En definitiva, yo creo que esto que decías vos es difícil, cómo hacer cambiar las cosas. Pero hay gente que prepara a las mamás, que no necesariamente los obstetras, las preparan para estas situaciones. Hay gente conocida que trabaja muy bien en lo que es preparación integral para el parto. Y después tenés la otra parte que es poder hablar con el médico y pedirle ciertas cosas. Sí, ¿sí? De eso se trata. La información te permite